Venganza nuclear. App perdió la mitad de su herramienta después de que lo atrapé engañando con mi esposa. Tuve una repentina revelación, como en los dibujos animados cuando una bombilla se enciende sobre la cabeza de un personaje al tener una idea o una respuesta a una pregunta. Resulta que mi tercer hijo no era biológicamente mío, pertenecía a otro hombre. Estaba hablando por teléfono con un representante de genealogía intentando averiguar por qué la prueba de ADN de mi hija no había sido procesada después de 10 semanas. Le había dado la prueba como un regalo de Navidad adicional y proporcioné al representante los números necesarios para rastrearla. Después de esperar unos 5 minutos, volvió a la línea y me aseguró que la prueba había sido procesada. Sin embargo, me explicó que esto era un asunto de confidencialidad entre la empresa y la persona que había tomado la prueba, por lo que no podía darme información adicional. Pregunté, si la procesaron, ¿por qué no aparece en mis resultados de ADN? Estaba bastante emocionado cuando hice esta pregunta. El representante respondió con algo de irritación, señor, hay varias razones por las que su hija puede no aparecer en sus coincidencias de ADN, pero no puedo discutir este caso específico con usted. Fue entonces cuando me di cuenta, como si una bombilla se encendiera en mi cabeza, la razón número 1 por la que no aparece en mis coincidencias es porque no está biológicamente relacionada conmigo. Terminé la llamada en un estado de aturdimiento. Recuerdo haber presionado el botón de fin de llamada y luego romper en llanto. Me desperté unos minutos después, acurrucado en el sofá de la sala. Aún me quedaban 15 minutos de descanso para el almuerzo, así que decidí llamar a mi hija, quien probablemente también estaría en su hora de almuerzo, ya que ambos trabajábamos en la misma zona horaria. Sabía que ella generalmente disfrutaba de su almuerzo mientras leía un libro en su escritorio, así que no me preocupaba molestarla. Ella contestó el teléfono después del primer timbre y me saludó con un tono algo cansado. Hola, papá, ¿cómo estás? Respondí, cariño, sabes que te amo y confío en ti completamente, pero me enteré de la prueba de ADN. Llamé a la compañía de genealogía y me dijeron que fue procesada hace unas 2 semanas. Hubo un momento de silencio y pude escucharla tomando una profunda respiración al otro lado de la línea. Lo sé, papá. Necesitamos hablar, pero no puedo hacerlo aquí y ahora. Llámame esta noche, por favor, asegúrate de que mamá no esté en la habitación cuando lo hagas. Sentí como si todo pasara en un borrón mientras conducía de regreso a la oficina, y debo admitir que no tuve una tarde muy productiva en la firma de ingeniería donde trabajaba. Mi mente estaba en un caos, con innumerables pensamientos y preguntas, especialmente la inquietante idea de que mi querida hija podría no ser realmente mía. Siendo naturalmente analítico, me di cuenta de que necesitaba ordenar las cosas y abordar cada problema metódicamente. Después de todo, ocupaba el puesto de vicepresidente de ingeniería por una razón, y comprendí que tratar los problemas personales como si fueran desafíos de un proyecto era el camino a seguir. El viejo Dwan me había inculcado este enfoque cuando me contrató directamente de la universidad para trabajar en su entonces floreciente empresa. Con Dwan como nuestro líder y yo a su lado, su compañía se convirtió en un gigante de la industria, y ambos disfrutamos de un éxito financiero significativo. Tenía un gran ingreso, excelentes beneficios y colaboraba con colegas inteligentes y astutos. Además, cuando volvía a casa cada noche, me esperaban una hermosa y atractiva esposa y 3 maravillosos hijos. Con el tiempo, los niños crecieron, dejaron el nido, se casaron y formaron sus propias familias. Inicialmente, la casa se sentía un poco solitaria, pero encontramos formas de mantenernos ocupados y creí que la soledad había revitalizado nuestra relación como pareja. Sin embargo, al reflexionar sobre los eventos del último mes, no pude evitar recordar algunos incidentes peculiares, incluyendo la llamada telefónica de Marissa a mi esposa hace unas 2 semanas. Un martes por la noche, mientras estábamos ambos en la sala viendo televisión, el teléfono de TR sonó. Ella echó un vistazo a la pantalla y me informó que era Marissa, luego procedió a contestar la llamada. Su conversación duró unos 5 minutos, durante los cuales Tracy respondió con mayormente sí y no. Noté que se formaban lágrimas en las comisuras de sus ojos. Cuando colgó, le pregunté si todo estaba bien, y ella me explicó que el gato de Marissa tenía algunos problemas de salud. Lo minimizó como algo sin importancia, aunque sentí un toque de inquietud en su actitud.
Me pareció extraño lo personalmente que parecía tomarse los problemas de salud del gato de Marissa. Poco sabía yo que ese podría haber sido el momento en que Marissa descubrió la verdad. Tracy no tenía conocimiento de la prueba de ADN que había enviado en secreto a Marissa. No lo consideré lo suficientemente significativo como para mencionarlo. Marissa era la única de nuestros 3 hijos que mostraba algún interés en la genealogía, así que pensé que le gustaría la idea. Había estado investigando la ascendencia de mi familia durante años y disfrutaba especialmente el aspecto de las pruebas de ADN. Supuse que Marissa se entusiasmaría con la prueba. Claramente, estaba equivocado. Cuando volví a casa, hice un esfuerzo consciente por no tratar a Tracy de manera diferente, aunque estaba consumido por la agitación interna. Me repetía a mí mismo, trabaja en un problema a la vez, un problema a la vez. Había conocido a Tracy durante mi segundo año en la universidad. No cruzamos caminos hasta mi último año, pero desde entonces sentí que estábamos unidos, al menos desde mi perspectiva. Nos casamos un año después de graduarnos, hace ya 31 años, y hasta hoy proclamaba con orgullo que fue la mejor decisión que jamás tomé. A sus 54 años, ella aún mantiene su belleza con gracia, a pesar de haber dado a luz a 3 hijos, sigue una rutina de ejercicios que la mantiene como si estuviera en sus 30. Es una persona llena de diversión y humor, y hasta hoy esperaba con ansias pasar el resto de mi vida con ella. Alrededor de las 8, le informé a Tracy que necesitaba hacer una llamada al viejo por un proyecto en el que estábamos colaborando y me excusé de la habitación. En realidad, tomé mi chaqueta y me dirigí al columpio del porche, donde podía tener una conversación sin preocuparme de que Tracy escuchara. Fue entonces cuando marqué el número de Marissa. Marissa contestó en el primer timbre y su voz llevaba una clara angustia. Lo siento, papá. Sé que debería habértelo dicho antes, pero mamá me pidió que guardara silencio hasta que tuviera la oportunidad de hablar contigo, susurró antes de que pudiera siquiera decir hola. Hola, no estoy enojado contigo. Respira hondo, respondí, tratando de consolarla. No te estoy culpando, eres tan víctima en este lío como yo. Pude escuchar su respiración agitada al otro lado. Sabía cuánto le estaba destrozando. Quiero que entiendas que esto no cambia nada entre nosotros. Sigo siendo tu papá y siempre serás mi niña. He puesto todo mi amor en ustedes, mis hijos, todos estos años y no voy a dejar de hacerlo ahora, a menos que tú quieras. En ese momento, se derrumbó por completo y sus sollozos la hicieron casi ininteligible al otro lado de la línea. Te amo, papá. No necesito a nadie más que a ti. Con cautela, le dije a mi hija que no quería ponerla en un aprieto, pero que ella era mi mejor fuente de información de ADN. Le aseguré que no abordaríamos otros asuntos para que no quedara atrapada en el medio, pero necesitaba saber si tenía alguna coincidencia de ADN. Ella confirmó que Amanda Anderson resultó ser su media hermana. Quedé atónito y le pregunté si se refería a Amanda, la hija de tío George y tía Jenny. Ella respondió afirmativamente en voz baja. Le aseguré que no era culpa suya y que nunca tendría que disculparse conmigo por eso. Esta revelación significaba que George Anderson, a quien mis hijos conocían como tío George y el resto del mundo reconocía como juez de la Corte de Apelaciones George Anderson, era el padre biológico de Marissa. Maldición, esto también implicaba que mi esposa había estado involucrada con su jefe cuando él era abogado en el bufete. Esto significaba que debió haber ocurrido hace al menos 25 años, considerando que Marissa tiene ahora 24 años. En ese momento, Tracy solía trabajar como su administradora. George dejó el bufete de abogados para convertirse en juez estatal unos años después, eventualmente mudándose a la capital del estado, donde su carrera realmente despegó. Tracy, por otro lado, no persiguió una relación romántica con George. Se quedó en el bufete y finalmente se convirtió en la gerente de la oficina. Sin embargo, durante los pocos años en que trabajaron juntos, George y su esposa Jenny se convirtieron en amigos tan cercanos que nuestros hijos aún los llaman tío y tía. Y sus hijos me llaman a mí y a Tracy lo mismo. En algunas ocasiones, cuando yo estaba fuera en viajes de negocios, Tracy y los niños pasaban unos días en la casa del lago de George y Jenny.
Nunca me levantó sospechas, y los niños incluso hablaban de cómo la tía Jenny los llevaba a lugares sin mí o Tracy. Debí haber pasado por alto algunos detalles importantes. Estaba inmerso en mis pensamientos cuando escuché a Marissa llamándome. Me disculpé con mi hija, diciéndole que me había perdido en mis pensamientos, y le agradecí por su ayuda, pidiéndole que saludara a Drew, su esposo, de mi parte. Marissa luego me preguntó qué planeaba hacer. Le admití que no estaba completamente seguro, a lo que me aconsejó que no hiciera nada increíblemente estúpido. Dijo que un poco de tontería estaba bien, pero me advirtió que no hiciera nada que pudiera llevarme a ser arrestado. No había contemplado la idea de hacerle daño a Tracy hasta ese momento, pero le prometí a Marissa que no me metería en problemas legales, así que supongo que eso descartaba cualquier pensamiento de violencia. Nunca rompo promesas a mis hijos, nunca. Mi máxima prioridad era calmar a Marissa respecto a nuestra relación, y luego necesitaba averiguar quién era el cómplice de Tracy. La tercera tarea en mi lista era iniciar los procedimientos de divorcio, pero tendría que encontrar un nuevo abogado, ya que el mío actual está afiliado a la firma donde trabaja Tracy, lo cual definitivamente no era una opción. Después de reunirme con un abogado y poner las cosas en orden, tendría que lidiar con el que pronto sería mi ex, Clark Walters. La casa se sentía fría y vacía cuando Tracy y yo estábamos juntos. Ella podía hablar sin parar, probablemente debido a los nervios, supongo. Realmente se esforzaba por mantenerme contento, probablemente pensando que eso suavizaría el golpe cuando finalmente descubriera la verdad. Es difícil de decir con certeza, pero definitivamente había una creciente distancia entre nosotros y ella no estaba haciendo ningún esfuerzo por cerrarla. Alrededor de una semana después, consulté con un abogado. Tan pronto como se enteró de que mi esposa era la gerente de la oficina en Wahau, su expresión se tornó ansiosa, así que pasé al siguiente abogado en mi lista, una joven en sus 20 años que simplemente sonrió cuando mencioné la posición de Tracy en Wahau. Este era el tipo de abogado que necesitaba, alguien que no se intimidara si uno de los abogados de alto perfil de la firma actuaba como representante de mi esposa. Compartí lo poco que sabía sobre la situación de infidelidad, comenzando con la revelación de que mi hijo menor no era biológicamente mío y era, de hecho, hijo de George Anderson. El juez de la Corte de Apelaciones George Anderson, preguntó mi abogada Marire Binet. Asentí, observando de cerca su reacción para ver si debía considerar encontrar otro abogado. Debe ser una historia bastante complicada, comentó, y nos sumergimos en los aspectos financieros. Dado que ambos teníamos empleos sólidos, pensiones y beneficios, Marie sugirió dividir los activos conjuntos equitativamente, mantener una parte de nuestras pensiones y vender la casa. Esto dejaría a ambos en una posición financiera cómoda, aunque yo tendría una ventaja ligeramente mejor debido a mis mayores ingresos y una mejor pensión. Marie añadió que, a menos que estuviera decidido a buscar venganza por la infidelidad de mi esposa, el niño o simplemente la falta de respeto, podríamos tener nuestra revancha segura. Sin embargo, respondí que no quería hacerle daño financiero, a pesar de sentirme agraviado. Marie luego inquirió sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra el juez involucrado, señalando que sería mucho más complicado y llevaría más tiempo. Respondí, tal vez un poco duramente, que el juez era mi preocupación y lo manejaría a mi manera. Marie lo entendió y sugirió que si mi esposa no impugnaba, el asunto podría resolverse en 6 meses, pero si lo hacía, podría llevar más de un año. Le dije que no había establecido plazos aún, así que debía tomarse su tiempo y hacerlo bien. Con la tercera tarea completada, era hora de pasar a la cuarta, la confrontación. Esperé otra semana solo para ver si la conciencia de Tracy la superaba. Durante ese tiempo, el sábado por la noche era nuestra cita habitual, seguida de ver una película y compartir un momento íntimo. Sin embargo, el sábado por la noche siempre fue una ocasión especialmente especial para nosotros. No habíamos salido en una cita en 2 semanas, y había pasado el mismo tiempo desde que habíamos sido íntimos. Después de descubrir la aventura de Marissa, no pude soportar seguir adelante con ello. Tracy no lo cuestionó, lo cual fue otra señal de que sabía que estaba al tanto, pero era bastante hábil para mantener una fachada. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar.
decidí llevarla a un elegante restaurante francés, donde disfrutamos de una botella de vino y nos entregamos a unos deliciosos postres. Parecía más feliz de lo que había estado en semanas. Al regresar a casa, la ayudé con cuidado a quitarse el abrigo, la guié hasta la mesa de la cocina, le saqué una silla y pronuncié esas famosas palabras: necesitamos hablar. Tracy ofreció una media sonrisa mientras me servía un Jack Daniels con hielo y le ofrecí una bebida del gabinete de licores, que ella declinó con gracia. Colocando mi bebida sobre la mesa, la miré a los ojos y le dije: el piso es tuyo. Tracy me recordó que había pasado mucho tiempo desde que estuvo con George, alrededor de 20 años, y me preguntó si podíamos considerarlo un error del pasado distante y seguir adelante. Me sentí aliviado de que no disputara la precisión de la prueba de ADN, pero su intento de minimizarlo como historia antigua me pareció despectivo. Presioné para obtener detalles, preguntando sobre la cronología y la frecuencia de su aventura con George y si nuestros dos primeros hijos, Berry y Katy, también eran suyos. Tracy me aseguró que Berry y Katy eran míos y que su relación con George comenzó aproximadamente un año después del nacimiento de Katy, y duró alrededor de 3 años. Explicó que terminó cuando George dejó la firma para seguir una carrera judicial, asegurando que su verificación de antecedentes estuviera limpia. Después de su ruptura, solo tuvieron unos pocos encuentros en la casa del lago cuando Jenny sacó a los niños, inicialmente sin saber la verdad, pero más tarde enterándose. Tracy mencionó una reunión de reconciliación donde ella y George prometieron a Jenny que no habría más intimidad. Frustrado, le pregunté a Tracy por qué nunca intentó tener una conversación pacífica conmigo y si solo era una pieza de repuesto para ella. Ella respondió, limpiándose las manos en las mangas, que sabía que nunca podría decírmelo, ya que habría pedido el divorcio de inmediato, alegando que me amaba entonces y que todavía lo hacía. No pude evitar comentar sobre su aparente amor por George, notando que ella comenzó y terminó con él a su mando, considerándome aparentemente solo como un plan de respaldo. Tracy protestó desesperadamente, insistiendo en que me amaba con todo su corazón. En respuesta, la acusé de haber amado a George con todo su corazón, sacrificando su relación por los sueños de carrera de él, mientras sabía que yo era su opción de respaldo. Señalé que, aunque podría haber tenido algo de amor por mí, era consciente de cuánto la idolatraba y dependía de nuestra familia para sobrellevar su ausencia. La mirada de Tracy, cayendo hacia sus rodillas, pareció confirmar esta dolorosa verdad. En cuanto a Marissa, Tracy confesó que durante su relación con George no había considerado las consecuencias hasta que la prueba de ADN que envié reveló la verdad. Supuso que, dado que ambos tenían cabello castaño, ojos marrones y piel clara, nadie sospecharía la paternidad de Marissa. Pensó que no lo cuestionaría, especialmente porque Marissa terminó pareciéndose a ella, sin saberlo con certeza hasta la prueba de ADN. Exclamé con incredulidad, preguntándole si estaba insinuando que era mi culpa. Tracy explicó que ella y George discutieron la posibilidad de la paternidad de Marissa, pero ella lo tranquilizó para que no se preocupara debido a su parecido conmigo. Mencionó que George probablemente no sabía tampoco, pero probablemente lo sabía ahora, y que no había oído de él desde la boda de Marissa y Drew hace 2 años. Enfatizó que, independientemente de quien supiera que, Marissa seguía siendo su hija, insistiendo en que estaba listada en el certificado de nacimiento, la crió y la consideraba suya. Dijo firmemente que George no debía ni siquiera pensar en reclamar lo contrario y que, si me contactaba, debía dejarle claro eso. Afirmé mi intención de hacer que los otros 2 hijos se sometieran a pruebas de ADN lo antes posible, explicando que necesitaba saberlo para mi propia tranquilidad. Tracy me suplicó, insistiendo en que ya sabía que eran míos y preguntando por qué no podía confiar en ella. Respondí con mi desconfianza recién descubierta, lo que pareció tomar a Tracy completamente por sorpresa. También estaba profundamente perturbada por la idea de que yo revelara su infidelidad a nuestros otros 2 hijos, comprensiblemente no queriendo parecer infiel ante ellos. Cambiando de tema, le pregunté sobre los detalles de su relación, preguntando con qué frecuencia sucedía y dónde más se encontraban. Tracy comenzó a explicar que su relación no fue planeada, sino que se desarrolló al pasar tiempo juntos en el trabajo, volviéndose amigos y luego algo más. Lo describió como amable, considerado, ingenioso, divertido y apasionado, y mencionó que tenían una conexión profunda porque ambos tenían cónyuges a quienes amaban.
mantuvieron sus encuentros discretos, generalmente fuera de la ciudad, y nunca se reunieron en ninguna de nuestras casas, ya que eso habría estado mal en muchos niveles. Tracy me susurró que no habían sido íntimos desde que terminó su relación cuando le pregunté si Jenny sabía sobre todo esto y los había perdonado. Ella lo confirmó, reiterando que me lo había dicho antes. Le susurré con incertidumbre en mi voz que no creía que pudiera volver a como eran las cosas. Tracy intentó tranquilizarme, reconociendo lo incorrecto de sus acciones, pero enfatizando que había terminado hace 20 años y que no tuve que soportarlo mientras sucedía. Me rogó que volviéramos a nuestras vidas de hace unas semanas, donde yo era su esposo amoroso y ella mi esposa amorosa, insistiendo en que nada tenía que cambiar. Le dije con firmeza a Tracy que las cosas ya habían cambiado. Le compartí que había pasado la mayor parte de 3 semanas preguntándome qué había hecho mal para que se enamorara de otro hombre y si alguna vez podría volver a confiar en ella por completo, y mucho menos lo suficiente como para seguir casados. Expresé con gran emoción que le había dado mi corazón por completo, y sin embargo, ella lo trató como algo para sacarlo solo cuando le convenía. Enfaticé que nuestro matrimonio no debía ser uno de conveniencia, sino un compromiso de amor inquebrantable. En este punto, Tracy comenzó a llorar. Normalmente, intentaría consolarla, pero esta vez se sentía diferente. Me retiré a la sala familiar, encendí la televisión y la dejé sola en la mesa de la cocina. Esa noche compartimos la misma cama, pero por primera vez en mucho tiempo, no nos acurrucamos. Me moví lo más lejos posible de ella en la cama doble y no la dejé acercarse a mí cuando se metió en la cama. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y dolor, pero no me importó en absoluto. El domingo por la mañana, mientras Tracy preparaba un buen desayuno y estábamos comiendo, saqué a colación el tema del divorcio. Ella prácticamente me gritó, argumentando que la aventura había ocurrido hace más de 20 años y que ni siquiera lo había sabido, instándome a que era cosa del pasado y que debíamos seguir adelante. En respuesta, le grité de vuelta, enfatizando que un error sigue siendo un error sin importar cuánto tiempo haya pasado. Expresé mis sentimientos de traición, destacando cómo me había engañado, mentido y me había sido infiel, violando así mi confianza. Señalé que estos no eran problemas temporales. Incapaz de continuar la conversación, me levanté de la mesa, dejando la mitad de mi plato de comida, y salí para cortar el césped. Esa fue la última conversación que tuve con Tracy hasta la tarde del miércoles, cuando me informó que Jenny Anderson se uniría a nosotros el próximo fin de semana. No hace falta decir que no me emocionó, pero Jenny era una vieja y querida amiga que había pasado por la misma situación de infidelidad que yo, así que pensé que valía la pena hablar con ella. El viernes por la noche, a las 6, Jenny llegó después de haber viajado 2 horas desde su casa. Sorprendentemente, no trajo a George con ella. Durante la cena, nuestra conversación se mantuvo ligera y amigable, y luego nos trasladamos a la sala familiar con copas de vino, presumiblemente para adentrarnos en el tema principal. Jenny comenzó a hablar sobre la aventura como si fuera un tema histórico lejano, hablando con calma y desapasionadamente. Sin embargo, a medida que continuaba, sus emociones se intensificaron y lágrimas comenzaron a formarse tanto en sus ojos como en los de Tracy. Jenny compartió que cuando George le contó sobre la aventura, ella asumió que había terminado años atrás y él le aseguró que no volvería a suceder. Admitió que al principio estaba devastada, pero después de pensarlo más, llegó a la conclusión de que, dado que había terminado antes de que ella siquiera lo supiera, supuso que no estaba tan herida. Sabiendo que Jenny no era una cazafortunas, pude ver cómo se desarrolló todo. La personalidad de George es bastante cautivadora, ¿no? Aunque solo me enteré de Marissa hace unas semanas, cuando todos los demás lo hicieron, entiendo y lamento mucho eso, Clark. Jenny nunca mencionó las pocas veces que Tracy y George se reunieron después de su aventura inicial, particularmente en la casa del lago de los Anderson. Me pregunté si le habían informado sobre esas ocasiones, pero no me molesté en preguntar. Sin embargo, me hizo preguntarme si George debía de ser un excelente abogado, porque Jenny parecía estar casi disculpándose por su aventura en lugar de estar molesta con él. Lamentablemente para Tracy, no estoy tan conforme como Jenny, y no estoy tan encantado por su elocuencia, así que no estaba inclinado a perdonar a Tracy y a George como lo hizo Jenny, a pesar de que su romance abarcó 2 décadas.
A menudo me pregunto cómo sería mi vida si los dejara y cómo me afectaría a mí y a las niñas. Jenny continuó, dicen que siempre debes considerar si tu vida mejoraría o empeoraría sin tu cónyuge. En mi caso, creo que sería peor. Gracias por compartir tu perspectiva conmigo, Jenny, definitivamente es algo en lo que pensar y tendré que considerarlo cuidadosamente. Hay varios factores en juego, incluyendo el hecho de que, a diferencia de ti, no me informaron sobre la aventura, me topé con ella por completo accidente. Tracy sabía que estaba mal cuando estaba involucrada con George y anticipaba mi reacción. Creía que sería mejor para todos si nunca me enteraba y simplemente vivía en la ignorancia. Eso habría sido el caso si no fuera por la prueba de ADN. Ahora, 20 años después, he descubierto que el amor de mi vida tuvo una relación íntima con otro hombre antes de volver a mí. Durante la historia de Jenny, Tracy permaneció en silencio, simplemente escuchando mientras Jenny compartía su narración. Tracy no podía haber sabido que yo estaba al tanto de sus miradas en mi dirección, así que me senté casualmente mientras Jenny hablaba, solo para molestar ligeramente a Tracy. Mi respuesta a la historia de Jenny no fue lo que Tracy había esperado, y tampoco lo fue la de Jenny. Intercambiaron miradas de tristeza, dándose cuenta de que no estaba reaccionando como habían anticipado. Sacudí la cabeza, fui a la cocina, me serví otra copa de vino, volví a la sala familiar y encendí la pantalla grande. Fue una señal clara de que nuestra conversación para el día había terminado. Las damas captaron la indirecta y se trasladaron al salón, donde podía escuchar vagamente su charla. Después de terminar lo que estaba viendo, apagué la televisión, asomé la cabeza en el salón, les deseé buenas noches y subí a nuestro dormitorio. Jenny me acorraló en la sala familiar el sábado, diciendo que necesitábamos hablar. No sabía dónde estaba Tracy, pero acepté y nos mudamos al salón formal, acomodándonos en sillas en la esquina. Jenny comenzó expresando su comprensión de mi dolor, pero argumentó que no perdonar a Tracy y divorciarme de ella sería un gran error para ambos. Enfatizó que nuestro amor mutuo debería ser lo que más importara y que el pasado es historia. Señaló la tragedia que sería para nosotros pasar el resto de nuestras vidas separados por algo que ocurrió hace 20 años, mencionando que si ella podía perdonar a George, yo seguramente también podría perdonar a Tracy. Respondí honestamente a Jenny, diciendo que no sabía si podría perdonar a Tracy. Le recordé que, a diferencia de su situación en la que le contaron sobre la aventura, Tracy nunca me lo dijo. Argumenté que Tracy sabía que estaba mal y que no la habría perdonado entonces, así que cuestioné por qué debería perdonarla ahora. Enfaticé el peso de su engaño, no solo me engañó durante unos años, sino que también continuó engañándome durante 2 décadas más. Expresé mi lucha con la idea de perdonar a Tracy y cuestioné cómo podría volver a confiar en ella. Sacudí la cabeza, me levanté y salí de la habitación, pasando junto a Tracy en el pasillo. Ella pudo ver por mi expresión que no iba a ceder ni un ápice. La cena del sábado por la noche no fue menos tranquila. Las mujeres intentaron conversar, pero no estaba interesado. Apenas dije 3 palabras durante toda la comida. Después de un breve «gracias», tomé mi chaqueta y salí, informándoles que estaría en Malones, mi lugar preferido para una bebida tranquila. En Malones me sentía abatido y elegí una mesa en lugar de mi habitual lugar en la barra. La dueña del bar, como una hermana para mí, me instó a abrirme. Compartí que mi esposa Tracy me engañó y que nuestro hijo menor podría no ser mío. Ella se indignó y me apoyó, ofreciendo su perspectiva directa. Valoré su honestidad. Me preguntó si Tracy se había disculpado por la aventura o simplemente por haber sido descubierta. Me di cuenta de que Tracy realmente no se había disculpado. La dueña del bar me ofreció bebidas gratis y organizó un taxi, guardando mis llaves por seguridad. El taxi me dejó en casa alrededor de las 2 de la madrugada. Tracy me recibió en la puerta y me ayudó a subir a nuestro dormitorio. Me desplomé en la cama completamente vestido y Tracy me quitó los zapatos y los calcetines, y así es como dormí. Tarde en la noche del miércoles, mi hijo me llamó a la oficina. Quería hablar sobre la situación de Tracy conmigo. No lo dijo explícitamente, pero parecía que Tracy había decidido involucrar a los niños para influirme a alejarme del divorcio.
Mi hijo y yo normalmente coincidíamos en la mayoría de los asuntos, pero por nuestra conversación se hizo evidente que Tracy había puesto un esfuerzo significativo y había dado sus frutos, ya que claramente simpatizaba con su lado del dilema del divorcio. Tuve que explicarle firmemente, lo que hizo inicialmente podría verse como un error, pero después de continuar durante meses, se convirtió en una elección. ¿Cómo te sentirías si descubrieras que tu esposa, Linda, te engañó? Aunque la aventura terminó hace años, el engaño y la falta de respeto no lo hicieron. Sentí que Berry debería haber mantenido fuera de nuestros problemas de padres. Se estaba poniendo del lado de su madre y metiéndose en algo que no debería. Estaba frustrado, sintiéndome traicionado después de haber idolatrado a mi esposa solo para descubrir que ella guardaba este secreto. Si no hubiera sido por cierto accidente, todavía estaría en la oscuridad. Sentía que me había utilizado como un plan de respaldo. Cuando Berry trató de argumentar que estaba reaccionando de forma exagerada, colgué, sintiendo que la conversación no iba a ninguna parte. Cuando llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde, Tracy ya estaba ocupada preparando una deliciosa comida. No se veía contenta cuando mencioné que no tenía hambre. Me serví un vaso de Jack, encendí la televisión y me acomodé en mi silla favorita. Ella entró y me preguntó qué pasaba. Lo mismo de siempre, otro día, respondí. Mi esposa me engaña durante 4 años, tiene un hijo con otro hombre, y ahora mis hijos me están haciendo pasar por el malo. Hazme un favor, llama a Katy esta noche y dile que no me llame mañana a menos que quiera que le cuelgue como hice con Berry. Tracy bajó la mirada, uno pensaría que después de 31 años sabría no provocarme en su nombre. ¿Qué te hace pensar que el divorcio no sucederá?, dije, levantando la voz. No solo me engañaste durante 4 años y tuviste un hijo con otro hombre, sino que también me reemplazaste en tu corazón con él. Puedes sentarte aquí y decirme que no estabas enamorada de él y que si él te hubiera pedido que te divorciaras de mí y te casaras con él, no lo habrías hecho. La verdad es que puedes amarme, pero no estás enamorada de mí. Estás enamorada de él. Yo solo soy un respaldo confiable porque siempre has sabido que mi corazón te pertenece y haría cualquier cosa para mantenerte como mía. Me engañaste, me mentiste, me faltaste al respeto, y ahora tienes la audacia de tratar de poner a nuestros hijos en mi contra. Eso fue la gota que colmó el vaso, Tracy, pero no seré vengativo hacia ti, especialmente no hacia Jenny, y no destruiré la prometedora carrera de George como un juez respetable. Voy a solicitar el divorcio alegando diferencias irreconciliables y ambos podremos quedarnos con nuestras cuentas de jubilación mientras dividimos todo lo demás, incluyendo la casa, por la mitad. Mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Tracy y se levantaba de su silla, no pude evitar añadir otro golpe. Nunca mencionaste lamentar tu aventura, probablemente porque no lo lamentas. Lo único que lamentas es que me enteré, ¿verdad? El resto de la noche lo pasé en compañía de una botella de Jack Daniels. Al día siguiente, me puse en contacto con mi abogada y le dije que preparara los papeles de divorcio lo antes posible. Ella mencionó que podría revisarlos el próximo martes y estarían listos para el miércoles. Tracy podría ser notificada el jueves, pero insistí en que su oficial de notificaciones viniera a mi casa el viernes por la noche. Quería estar presente cuando recibiera los papeles. Luego hice una llamada a la oficina del juez George Anderson, dejando saber a su recepcionista que necesitaba que me devolviera la llamada sobre un asunto importante. Él entendió la razón de mi llamada, y estaba seguro de que devolvería la llamada con prontitud. Cuando George devolvió la llamada un par de horas después, parecía un poco inquieto. Sabía exactamente a qué me refería, pero prefería no manejarlo en su oficina. Estuve de acuerdo de inmediato y le dije que estaría en su casa el próximo sábado a las 10 de la mañana. Aún no sabía que Tracy sería notificada la noche anterior, aunque estaba seguro de que se enteraría para cuando hiciera el viaje de 2 horas hasta su residencia de lujo. Durante la cena en Malones el sábado por la noche, Tracy mencionó que Jenny la había llamado para informarle sobre mi próxima reunión con George el sábado siguiente. Tracy quería saber si me gustaría que me acompañara. Le señalé que esto no era solo una conversación casual, George y yo teníamos asuntos serios que discutir, y su presencia no era necesaria. Le recordé que él era un juez de la Corte de Apelaciones con una reputación intachable,
posiblemente en competencia para un puesto en la Corte Suprema. Cualquier comportamiento confrontacional podría tener consecuencias legales. Además, ella había prometido no hacer nada que perjudicara la carrera de George. Tracy respondió con un toque de celos, pero la tranquilicé diciéndole que tenía la intención de cumplir mi promesa y no poner en peligro las perspectivas de carrera de George. Después de confiar en el caballero mayor de la oficina sobre mi situación, tomé algunas horas personales para reunirme con mi abogada y revisar los papeles de divorcio. Le di luz verde. Cuando estaba a punto de irme, ella me preguntó si tenía algún plan en relación con el juez George. Intrigado, le pregunté por qué le preocupaba. Respondió, porque aún manejo algunos casos penales y pensé que podrías necesitar un buen abogado. Ustedes, los ingenieros, pueden no emocionarse mucho por muchas cosas, pero su enfoque metódico puede ser intimidante. Me entregó su tarjeta de presentación y salí de su oficina. Los siguientes 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Teníamos un proyecto importante en marcha en la oficina, lo que me dio la oportunidad de desviar mi atención de mi vida personal. Incluso el viejo en la oficina comentó sobre mi notable enfoque a pesar del caos que estaba viviendo. Le respondí diciendo que era un alivio que al menos una cosa estuviera funcionando sin problemas. Sin embargo, el viernes por la tarde, antes de irme, le confié que Tracy sería notificada de una demanda y mi próxima reunión con George. Le advertí que si las cosas se complicaban, podría terminar en la cárcel para el lunes. Él me aseguró su apoyo y se comprometió a proporcionar dinero para la fianza si era necesario. Nos despedimos con un firme apretón de manos. Al regresar a casa, fui recibido por el tentador aroma de otra deliciosa comida que Tracy estaba preparando. Últimamente, ella había estado esforzándose por mostrar sus talentos culinarios, y debo admitir que era una excelente cocinera, a pesar del ambiente tenso que había caracterizado nuestras comidas en las últimas semanas. Me aseguré de expresar mi gratitud por la maravillosa cena, después de todo, no iba a ser ingrato. Después de la cena, cuando estábamos a punto de dirigirnos a la sala familiar para ver la televisión, sonó el timbre de la puerta. Eran casi las 7 y tenía la corazonada de que no era para mí, así que me quedé quieto. Tracy, por otro lado, me lanzó una rápida mirada y fue a abrir la puerta. Abrió la puerta para encontrarse con un joven bien vestido que le preguntó si era Tracy Walters. Confirmando su identidad, recibió un sobre de Manila de Eli. Con una breve declaración, dijo, ha sido notificada, y luego se alejó rápidamente. Tracy permaneció inmóvil en su asiento, pero la caída de sus hombros y las lágrimas que comenzaban a llenar sus ojos lo decían todo. Pasé junto a ella, cerré la puerta de entrada y luego la guié suavemente hasta la mesa de la cocina. Se veía completamente sacudida, exactamente como había predicho. Nos sentamos allí en silencio durante lo que pareció una eternidad, aunque solo habían pasado 5 minutos. Finalmente, murmuró, «Eres un grosería», y salió corriendo escaleras arriba hacia nuestro dormitorio. Elegí no seguirla. La parte más difícil había quedado atrás. Ahora, en una de las raras ocasiones desde nuestro matrimonio, no dormí en la misma cama que Tracy esa noche. En su lugar, me retiré a la habitación de invitados que habíamos preparado, aunque describirlo como dormir sería una exageración. La mujer que había considerado el amor de mi vida, mi alma gemela, mi todo hasta hace unas semanas, seguía compartiendo una cama conmigo a pesar de todo lo que había sucedido. Supongo que ninguno de los dos quería ser el primero en hacer un movimiento, pero ahora, al menos en mi mente, todo había terminado. A la mañana siguiente, me levanté, me duché y me vestí en silencio, cuidando de no despertar a Tracy ni provocar ninguna confrontación. No me molesté en comprobar si estaba dormida, simplemente recogí mis cosas y me fui. Mi atuendo era la combinación habitual, una camisa con cuello, un par de jeans Levi's decentes y las botas vaqueras a medida con puntas de metal que adquirí durante una visita a nuestro hijo en Dallas. Salí un poco antes de lo necesario. Quería asegurarme de no llegar tarde a la reunión. Si llegaba temprano, podría pasar el tiempo en la cafetería, que fue exactamente lo que hice. Llegué a la casa de George y Jenny exactamente a las 10 y toqué el timbre. Jenny, siempre luciendo encantadora aunque claramente nerviosa, abrió la puerta.
Lo único que pude decir fue, lamento que haya terminado así, mientras ella se inclinaba para darme un abrazo. No respondió con palabras, pero me tomó de la mano y me llevó a la habitación donde George había dispuesto sus recuerdos y fotografías por todas partes. George estaba sentado en su silla favorita, pero cuando entramos, se levantó y se paró frente a ella. «Hola, Clark». «Hola, George». Jenny, luciendo bastante preocupada, salió de la habitación. Estábamos parados a unos 6 pies de distancia, evaluándonos mutuamente. Hubo un tiempo en que consideraba a este hombre casi como un hermano mayor, así de cercanos éramos. George era 2 años mayor que yo, aproximadamente de la misma estatura, pero los lujos de los últimos 20 años habían añadido unas 30 libras, la mayoría sentadas en su barriga redonda. Habíamos compartido nuestras esperanzas y sueños, vivido innumerables aventuras juntos, ido de pesca y caza codo a codo. Solía estar orgulloso de llamarlo mi amigo y estaba igualmente orgulloso de lo lejos que había llegado en su carrera como juez. Pero ahora, de pie frente a mí, su mirada ya no era la de un amigo, sino la de un enemigo. Sentí una oleada de ira. «Tienes el corazón de mi esposa, grosería», le grité. «También conservas tu imagen impecable porque le prometí a Tracy que no le diría a nadie sobre esto, y no rompo promesas a esa mujer. Pero no conservarás tu hombría». Con eso, di un gran paso hacia adelante con mi pie izquierdo, planté mi pie derecho y lancé una poderosa patada hacia arriba, apuntando directamente a su ingle. La reacción de George fue más lenta de lo que esperaba, y mis botas con punta de metal alcanzaron su objetivo con precisión. Pude sentir su dolor mientras pateaba y luego lo escuché aullar de agonía mientras se desplomaba en el suelo, sujetando su área herida y gritando como un animal herido. En ese momento, toda la rabia y la frustración hervían. Jenny entró corriendo en la habitación, viendo a su esposo retorcerse de dolor en el suelo. Intentó reconfortarlo, pero sus gritos solo se hicieron más fuertes. Me miró con miedo en sus ojos. Alcancé mi teléfono celular, marqué y dije con calma, «Ha habido un accidente en la casa del juez George Anderson. Necesitamos una ambulancia». Me giré para irme, pero justo cuando llegué a la puerta, Jenny me agarró del brazo. Pensé que podría tener que defenderme, pero en lugar de pánico o ira, había una extraña expresión de calma en su rostro. Me abrazó con fuerza y susurró, «Gracias. Estamos claros en lo que hay que hacer». La abracé, salí de la casa, me subí a mi coche y conduje a casa, confiando en que la policía no vendría por mí. Jenny entendía y se lo explicaría a su esposo cuando pudiera pensar con claridad. En el camino de regreso, sentí una mezcla de alivio y quizás un golpe en el estómago, quién sabe. Después de meses de angustia diaria, finalmente me sentí liberado. Es curioso cómo darse cuenta de la traición de Tracy en realidad aflojó su control sobre mi corazón, permitiéndome pensar con claridad y hacer lo que era mejor para mí. Tal vez no haya sido la elección correcta para todos, pero a veces tienes que priorizar tu propio bienestar. Eso es lo que todos los demás habían hecho durante las últimas 2 décadas, así que, ¿por qué no debería hacerlo yo? Claro, una parte de mí siempre amaría a Tracy, pero no iba a quedarme estancado en este capítulo por más tiempo. No fue mi culpa y no fue mi elección. Era hora de seguir adelante. Una vez que llegué a casa, me dirigí al sótano, tomé un par de maletas y me dirigí a nuestro dormitorio. Tracy me siguió desde la sala familiar, preguntando, ¿eso es todo entonces? Eso es todo, respondí. 31 años y fuera. Tracy, es una lástima que estés tan absorta en ti misma que no puedas ver cómo me engañaste, cómo robaste 24 años de mi amor a través de tu engaño, pero ya lo superé y no te odio. Ni siquiera odio a George, aunque ese pobre tipo probablemente piense que sí ahora. Arreglaré las cosas con Berry y Katy más adelante. Deberías arreglar las cosas con Marissa tan pronto como puedas. Esas chicas se están perdiendo de mucho. Firma los papeles, Tracy, y pongamos esto detrás de nosotros. Continué, tendré el resto de mis cosas fuera de aquí en los próximos días. No necesitamos hablar más. Si tienes algo que decirme, dejé la tarjeta de presentación de mi abogada en la mesa de la cocina. Ella se quedó allí,
en shock, con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Tomé mis maletas, volví a bajar las escaleras y las guardé en el maletero de mi coche. Después de regresar a la casa, empaqué mis pertenencias y me fui. 31 años, así de simple. El final. Mentí. Resulta que George logró salvar uno de sus testículos después de todo. Requirió una cirugía extensa y meses de dolor, pero lograron salvar uno. Me enteré por Marissa, quien había sido contactada por Jenny tratando de comunicarse conmigo. Jenny no tenía mi número de teléfono y el resto de la familia no tenía interés en informarme. De hecho, no me han hablado en 8 meses, pero lo he asumido. Según la versión oficial, el juez George tuvo un percance en su oficina, cayendo sobre la esquina de su elegante escritorio y teniendo un aterrizaje brusco 2 veces, terminando en el suelo. Los medios lo minimizaron, llamándolo un accidente doméstico, evitando los detalles de la lesión en su área sensible. Sorprendentemente, recibió mucha cobertura simpática. Supongo que ni siquiera esto obstaculizará sus posibilidades de hacerla a la lista corta de la Corte Suprema. Tracy firmó los papeles de divorcio en solo una semana y la semana pasada se finalizó oficialmente el divorcio. La casa será subastada. Tracy no ha intentado comunicarse conmigo desde que me fui, y tampoco lo han hecho Berry o Katy. Parecía que no estaría uniéndome a la cena navideña familiar, donde quiera que decidieran tenerla. El viejo está pasando las riendas de la empresa a mí a partir del nuevo año, ya que se retira. Según el acuerdo, tendré que dirigir la empresa durante 7 años antes de poder retirarme cómodamente con un sustancial paracaídas dorado. Después, planea encontrar un comprador para la empresa y yo recibiré un 10% de ese trato también. He comenzado a salir y a tener citas de nuevo después de haber estado casado durante lo que parecía una eternidad. Me llevará algún tiempo recordar cómo funciona todo eso. Curiosamente, la noticia de mi divorcio se propagó rápidamente y bastantes amigos divorciados se pusieron en contacto, expresando interés, incluso un par de amigos divorciados de Tracy llamaron, sorprendidos de que ella me dejara ir. Debo admitir que ha sido un buen impulso para mi ego. Veo un futuro prometedor lleno de desafíos profesionales y personales. En mi tiempo libre fuera del trabajo, estoy explorando nuevos pasatiempos. Una cosa que he dejado de lado es la genealogía. Solía interesarme, pero ya no es una búsqueda mía.